Buenos días. Iglesia Aposento Alto Noroccidente. Algunos de ustedes me conocen ya algunos meses, otros no. Y pues mi nombre completo es Jorge Iván Medina Serrano. Y quisiera compartir el testimonio ante ustedes y el Señor contestando estas tres preguntas. Y la primera pregunta es: ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Nací en Cúcuta y fui criado en esta ciudad en una familia cristiana evangélica, donde aprendí el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como lo cita varias veces la Escritura. Allí terminé mi bachillerato, luego fui a Bucaramanga a estudiar en la universidad y me congregaba eventualmente. Estando en esta etapa de mi vida, me bauticé, más como una insistencia del pastor, pero yo no sabía realmente lo que estaba haciendo, no era salvo todavía. Aún no tenía una relación personal con el Señor Jesús. Mi vida siguió igual, sin ningún cambio. Terminé mi universidad, me casé, comencé a trabajar y mi vida tristemente empeoró. Dejé de congregarme, mis prioridades eran el trabajo, mis compañeros, el dinero, el mundo. Muy abajo estaban, mi esposa e hijos. Dios no existía para mí. Tal cual como lo cita Romanos 3, 10 al 12. Abro comillas, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La segunda pregunta es: ¿cuándo y por qué decidí seguir a Cristo? En el 2001 decidí nuevamente empezar a asistir a una iglesia local. Quería escuchar nuevamente de ese Dios que había escuchado de niño. Un año después entendí lo miserable que era como cualquiera que va y viene en este mundo, y que yo era igual o peor que mis amigos o mis compañeros, que solo merecía la muerte. Me postré y clamé a Cristo. Le pedí que me perdonara, que ponía como propósito firme en mi vida quitar la práctica del pecado. Puedo decir que lo que dice la Escritura en 1 Corintios 1, del 27 al 20, aplica para mí, y abro comillas: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cierro comillas. Dado esto, puedo decir que me glorío en Cristo, mi Señor, y que he puesto mi fe en Él, y que esto fue dado por gracia, y que no proviene de mí, como lo menciona Efesios 2:8. La tercera y última pregunta: ¿cómo me ha cambiado Cristo y cómo soy ahora? A partir de ese momento, es decir, remontándome al 2001, he aprendido a vivir bajo el señorío de Cristo, el Señor que permitió que hubiera en mi vida siervos suyos que me discipularan. Además, comenzó a haber un interés por las Escrituras y por la oración, y a valorar la iglesia universal y local en estos 20 años como cristiano.
Tristemente, hace unos meses hubo una división en la iglesia local en la cual me congregué por esos 20 años. Y desde ese tiempo me he estado congregando en Aposento Alto Noroccidente. Durante este tiempo fui exhortado y he comprendido el significado del bautismo para el creyente. Y dado que mi primer bautismo se puede considerar sin sentido o vacío, estoy aquí, totalmente consciente, en un acto de obediencia del creyente hacia su Señor, bautizándome, reconociendo públicamente a Cristo, no solamente como mi Salvador, sino también como mi Señor, y como el único mediador para llegar a Dios Padre, y que tengo su Espíritu Santo en un proceso de santificación progresiva, y persuadido que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como lo cita Filipenses 1:6. Muchas gracias. Qué privilegio tan maravilloso que tiene el creyente. Qué privilegio, Jorge Iván, de que pueda públicamente hablar del amor de Cristo Jesús que hace en la vida, cómo Él hace nueva creación, aquel que se humilla y reconoce su condición. Y por ese testimonio que ha hecho públicamente, es que la iglesia, con el poder y la autoridad del Dios vivo y verdadero, entonces hoy le bautizamos. Bueno, Jorge Iván, es maravilloso el privilegio que Cristo ha dado a la iglesia. Por eso, en cumplimiento de ese maravilloso privilegio, hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.